Dios nos dice, no llames a nadie padre, porque hay uno solo, y ese es Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un solo Padre, hay un solo Maestro. No llames a nadie padre. Todo aquel que es seguidor de hombre, tristemente, se expone para estos tiempos a ser engañado por un falso maestro y un falso profeta. Este no va a tener la palabra, este no va a tener el conocimiento de enfrentar a un falso profeta cuando venga a profetizarle de parte del Señor el futuro. Dios nos dice, van a llegar a ti y te van a profetizar el futuro. Te van a profetizar el bien. Te van a profetizar señales y milagros. Si ves que se cumple, no viene de mí. Si ves que se cumple y no está escrito en el libro de la ley, no viene de mí. Dios nos dice más adelante, el Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo tu corazón y toda tu alma. Para estos tiempos de apostasía, el falso maestro y el falso profeta doctrina un remanente. ¿De qué manera el falso profeta y el falso maestro doctrina y el hombre con facilidad les sigue? La palabra del Señor nos dice que estos traen la palabra del Señor como está escrita, pero hacen lo contrario a lo que predican. En este caso, Dios nos habla del maestro de la ley religiosa. El falso maestro y el falso profeta tiene diferentes manifestaciones. O sea, este puede venir al hombre a través de diferentes manifestaciones, a través de diferentes, lo voy a volver a repetir, haciendo diferentes señales. Dios dice, hay un solo Padre, y ese soy yo, dice el Señor. La palabra del Señor nos dice, obedece a los mandatos del Señor, escucha la voz de Dios y aférrate a Él. Aférrate a Él, dice el Señor. Los falsos profetas o los soñadores de sueños que traten de descarriarte serán ejecutados porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios. Fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios. La palabra del Señor nos dice más adelante, supongamos que alguien trata de perseguirte en secreto. Voy a volverlo a repetir. Dios nos dice, supongamos. Dios nos dice, supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo. Y te dice, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. La palabra del Señor nos dice, si alguien viene a sonsacarte ocultamente, si alguien viene a hacerte una invitación, si alguien viene y te dice,
a través de esta invitación, rindamos culto a ídolos. Dios nos dice, puede que sea tu hermano, puede que sea tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo. La palabra del Señor nos dice que si esto sucede, la palabra del Señor nos dice que si esto sucede, no les hagas caso, dice el Señor, ni los escuches, no les tengas compasión, ni los perdones, no les perdones la vida. De igual manera, estos espíritus deben de ser derribados. Dios dice, no les perdones la vida. Estos espíritus se derriban con la palabra. De igual manera, si el hombre está lleno del deseo de la carne, si el hombre que es atacado con un espíritu idólatra, si el hombre es atacado de esta manera, que nos muestra a Dios a través de su palabra, a través de una invitación, si el hombre es atacado y no está lleno de la palabra del Señor, este no va a entender. Con facilidad va a caer en la trampa del enemigo. Ahora, hay diferentes maneras en las cuales algún ser humano puede invitar al hombre a adorar ídolos. Puede que algún ser humano invite a algún ministerio, en este caso, o a alguien dentro del pueblo. Ya Dios nos dice, Dios nos da ejemplos para decirlo de esta manera. Dios nos dice, puede que sea tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, puede que sea tu esposa o tu amigo. Dios dice, si esto sucede, no le hagas caso. Tendrás que matarlo, tendrás que eliminarlo. Decía, esto es con la palabra. Ahora, hay ejemplos los cuales podemos ver. Hay ejemplos por los cuales esta invitación puede ser realizada. Hay ejemplos de frutos por los cuales se mueven estos espíritus. Puede que este ser humano practique las cosas del mundo. Puede que éste invite al sacerdote, al levita o al pastor al cine. Este estaría invitando al levita y al pastor a adorar un ídolo. Puede que éste lo invite a algún lugar de atracciones. Puede que este ser humano invite al levita a un lugar de atracciones. Puede que lo invite a jugar dominó, a jugar baraja. Puede que lo invite a jugar bingo. Nada de esto le pertenece a Dios. Esto le pertenece al mundo. Estos son ejemplos que podemos ver, podemos apreciar. Estos son ejemplos los cuales los seres humanos que alejan su corazón de Dios pueden utilizar para invitar a aquel ministerio que tal vez no tiene conocimiento, tal vez no entiende, no sabe
que esta invitación que le están haciendo no tiene nada que ver con Dios. Es un fruto de aquellos que Dios dice que su pueblo no puede tocar. Ni el pueblo de Dios, ni sus ministerios pueden tocar las cosas del mundo. Dios dice, supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Supongamos que alguien te invita en secreto a adorar estos ídolos. Todo ministerio que Dios separa para que trabaje para Él debe de mantenerse purificado y santificado. El levita y el sacerdote, Dios le derramó aceite de la unción. Dios nos dice a través de su palabra, Dios nos muestra y nos revela que este aceite Él lo reservó, Él lo preservó para Él. Nadie puede utilizar el aceite de Dios para formar y crear nada que esté fuera de la ordenanza que Dios le ha entregado a este levita y a este sacerdote, que Dios le ha entregado a sus ministerios. Cuando el levita y el sacerdote inventa haciendo ventas o haciendo prácticas en el altar de Dios con el pueblo de Dios, está utilizando el aceite de Dios, el aceite que le pertenece al Señor, para formar y crear ídolos que vienen y salen de su corazón. El aceite que Dios derramó sobre el levita y sobre el sacerdote, Dios lo derramó. Dios lo derramó sobre este ser humano, sobre este ministerio, para que éste trabajara para Dios. La palabra del Señor nos dice, te invitarán en secreto a rendir culto a otros dioses. Dios dice, no vaya. Dios nos da ejemplo de quiénes pueden ser. Dios nos muestra, Dios nos revela que aún entre la familia pueden haber quienes alejen su corazón del Señor y te inviten y me inviten a adorar dioses ajenos, a adorar ídolos. Dios dice, no vayas. No les hagas caso, dice el Señor. Ni los escuches. No les tengas compasión, ni les perdones la vida, ni trates de protegerlos. Dios, siendo Dios justo, siendo Dios recto, Dios siempre hace justicia. Dios dice, no trates de protegerlo. Tienes que eliminarlo. Estos espíritus se eliminan con la palabra del Señor. El levita y el sacerdote tiene que darse a respetar. Tiene que mostrar respeto a la obra del Señor. Este no se puede prestar para hacerle daño a una obra que Dios le entregó. Esta obra es espiritual. Dios dice, no lo ocultes. No te prestes a unirte a esta contratación. No les tengas compasión, ni les perdones la vida, ni trates de protegerlos.
Dios nos dice quiénes pueden ser los que se pueden levantar en contra del ministerio que Dios le entrega al hombre. Si el sacerdote, si el levita, si el ministerio llamado por Dios a trabajar en su obra vive en la carne y no se alimenta de la palabra del Señor, un 100% va a ser lo contrario a lo que Dios le pide. En este caso, no sería una persona echada, excluida de la presencia del Señor, del ministerio de Dios, sino que serían dos. Dios no va a tomar a nadie por inocente. Dios dice, no le tengas compasión. No le tengas compasión. Deberás de quitarle la vida. Esto es con la palabra del Señor. Nadie que practica las cosas del mundo puede estar lleno de la palabra del Señor. O el hombre está lleno de la palabra del Señor o está lleno del mundo. Pero de los dos no puede estar. Es porque Dios, inmediatamente el hombre idolatra o practica las cosas del mundo o se aleja de Dios, Dios inmediatamente se va. Dios es celoso. Él es limpio, Él es puro. Dios es santo. Dios no le va a permitir a ningún ser humano que idolatre en su presencia y Él quedarse en este cuerpo. Dios nunca lo va a hacer. Él es limpio. Dios es limpio. Deberás quitarle la vida, dice el Señor. Da tu primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. Dios envía a que la persona atacada dé el primer golpe. Estas vienen a ser las piedras que se arrojaban a aquellas personas que idolatraban. Estas personas que Dios nos muestra a través de la palabra, como por ejemplo, Dios nos muestra a través de su palabra. Dios nos muestra el momento en el cual Josué encontró dentro del pueblo al anatema. Dios le dijo, apedréenlo hasta matarlo. Dios les dio unas instrucciones al pueblo. Dios les dijo, cuando vayan a Jericó, cuando vayan, no toquen nada de lo que haya en este lugar. La palabra del Señor envía inmediatamente a derribar a todo aquel que traiciona a Dios. La palabra del Señor envía a derribar a todo aquel que se levanta en contra del Señor. Lo que hace que el hombre se mantenga firme, obediente. Lo que hace que el hombre se mantenga firme, bajo obediencia, sin temor a estos espíritus, es la palabra del Señor. El ministerio que no se alimenta de Dios y se alimenta del mundo va a vivir en sentimiento todo el tiempo. Esto va a hacer que el ministerio traicione a Dios. En este caso, no sería uno desechado, serían dos. El que no se atreve a traer la palabra del Señor, o porque es su amigo, o porque es su hermano,
o porque es su vecino, o porque es su hijo, o porque es su esposo o su esposa. El que no se atreve va a ser derribado junto con aquel que pecó. Dios no va a tomar a nadie por inocente. Esto vendría a ser traición delante de los ojos del Señor. Entonces, nos dice el Señor, tienes que apedrear a muerte a los culpables porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie volverá a ejecutar, y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Para Dios esto es perversidad. El hombre que lo practica no lo ve como perversidad. Pero Dios, que es espíritu, Dios mira perversidad en el hombre. Dios mira al hombre inmundo, el hombre que practica la idolatría, el hombre que practica las cosas del mundo luego de que Dios le limpia y lo purifica